estamos de regreso, listos para el próximo caso del día de hoy, el cual vamos a recibir con la cita de la escritora norteamericana Miranda Barrett, que dice: nunca tomes una decisión importante un día antes de tu periodo. Me imagino que esto es para las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa en los litigantes? Cuando la naturaleza manda, es imposible ir contra ella por más que uno lo quiera. Yo lo escogí por eso, por su textura, su color. Era un manantial de vida. Era lo que yo necesitaba. Por eso lo escogí. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Patricia, estás demandando a Enrique. Dime quién es Enrique, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, yo quiero que usted me haga justicia porque yo hice un negocio, un trato con este señor, con Enrique, el cual quedó de darme $10,000 por un trabajo que yo le vendía mi menstruación y el señor no me ha pagado. Déjeme, yo le explico. ¿Cómo que tú le vendías tu menstruación? Déjeme, yo le explico. Es una cosa artística, doctora, que luego Yo le explico, doctora. Yo trabajo como modelo y con eso pago mis estudios. El señor se dice llamar artista y él hizo un tema basado en la menstruación. Yo dije, bueno, me pareció interesante el tema. Dije, está bien, lo voy a hacer. Hicimos un contrato de que él tenía una galería y por las fotografías, pues él me pagaba a mí $10,000 y aparte de eso, él quería un trabajo en vivo también, donde los artistas que compraran, los clientes, podían venir a tomarme las fotos. Lo acepté y así Pero fue. tenías que tener la menstruación durante ese momento. Sí, durante ese momento. Yo incluso traje las fotos también como prueba de lo que le hice al señor. El caso fue que yo le cumplí con todo. Hasta un mes después que nosotros teníamos un trato de que fuera en vivo. Ok. Pero pues, o sea, fue algo que se me salió de las manos porque ese mes, el periodo duró 2 días después. O sea, no me llegó y también me duraba 4 o 5 días. Entonces fue un riesgo que también el señor tomó. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento de la exhibición en vivo y tu regla no estaba ahí. No me llegó, no es culpa mía. Esperamos otro mes más, pero el otro mes más se demoró 1 semana en llegarme el periodo. Entonces ahora el señor no me quiere pagar y me dice... ¿Posibilidad de embarazo no hay? No, doctora. No hay posibilidad de embarazo. Lo que pasa sí es un estrés. El médico me dijo que era estrés porque el señor todo el tiempo me acosa. Entonces, A ver, yo no estaba que él te acusando, pague doctora. Yo no la estaba acusando, un doctora. momentito. Que te pague la suma total del Claro, contrato. Es que es mi trabajo, fue mi tiempo. Pues no te pagó yo nada. cumplí nada. Y el señor se lucró porque es que a él le pagaron. Sus clientes le pagaron. Ok, O sea, vamos a ver las fotografías primero, señor director. Ok. Qué cosa tan particular, imagínese usted. Ok. Es que... Muy bien. Era mi trabajo, yo accedí. No, perfecto. Fue el tema que el señor escogió. Muy bien. No hay problema ninguno. Ok. ¿Quién tiene el contrato que firmaron ustedes? Yo aquí lo tengo, doctora, se lo puedo pasar, con mucho gusto. Paso el contrato. Ok. Buenas tardes, doctora, aquí está. Buenas tardes. Gracias. Ok. Entonces, porque tú sientes que has cumplido sustancialmente con el contrato. Ella siente, pero no me ha Tú cumplido, doctora. reclamas que él te tiene que pagar la suma que estipularon en dicho contrato artístico. Sí, doctora. Perfecto, muy bien. Doctora. ¿Cómo respondes a la Doctora, demanda? muy buenas tardes. Mire, quiero decirle, soy un artista conceptual. Hago diferentes exposiciones. Esta vez me atreví a hacerlo sobre la menstruación. Creo que es un tema tabú, algo que siempre ha estado escondido, que en un principio era, la menstruación era algo sagrado. Y bueno, como artista quise exponer esto. Muy bien. Entonces, bueno, el contrato se divide en 2 partes, como ella lo dijo, eran la fotografía del acercamiento, pero otra parte era el performance. El performance es algo que sucede, es algo que no se repite. Es algo en donde a quienes yo iba a invitar iban a tomar fotografías, no con cámaras profesionales, sino con cámaras de celular únicamente, 3 fotografías. Ahora, invité a toda esa gente, algunos vinieron de Filadelfia, otros de Chicago, otros de LA, vinieron aquí expresamente para tomar las fotografías el día de la menstruación. Bueno, sucedió que pasó 2 días después, perdí, invité a mucha gente, le pagué hotel, perdí dinero, dije, ok, vamos a esperar
voy a Doctora, arriesgar pero porque era igual eso parte no de... es mi Por culpa, favor, que a mí no espérate un me- momento. quiero que me deje espérate. hablar, por favor. Quiero que me Patricia, deje... Eso quiere señorita. que hora, que llegue a las 2 Espérate, horas Bueno. con tantos segundos. Entonces, doctora, esperamos un mes Como más. si eso pudiera Pero controlar. entonces a la niña se le adelantó la regla. Pero no fue capaz de decirme 5 días antes que se le adelantó y otra vez me Doctora, dejó que todos los días convocar me a toda la llamaba, gente todos aquí los días me y estoy llamaba, ya perdiendo me dinero. llegó. Y me está demandando, doctora. No, Yo no entiendo por qué está demandando porque es cuando que yo el soy señor se el ha que estoy lucrado y no perdiendo. me ha pagado. Usted se ha claro, lucrado no de le he pagado, todo. el contrato dice claramente. ¿A usted le compraron sus horas? ¿A Bueno, usted los aquí, artistas aquí vinieron? Ese problema dice, mío. el contrato dice claramente, lo Y dice, aparte de eso, de vende no mi ropa cumplirse también. estos requisitos, el contratante podrá liberarse de la obligación del pago por el cual fue contratada la modelo. En otras palabras, tú sabías cuando tú firmaste este contrato que si la regla no te iba a bajar exactamente como se había predicho, ¿no? De acuerdo a tu forma, pues el pago iba a estar en juego, ¿o tú no lo consideraste? No, doctora, o sea, sí, eso lo hablamos y el señor, o sea, Pero- ese tema lo escogió. Por favor, pero y está yo cómo claro el puedo contrato. decir, mire, a mí me va a llegar tal fecha, A ver. tal hora, además que él me llamaba todo el tiempo, ya te llegó, y yo, pero ¿cómo le va a decir, oiga, llegue ya? O No, sea, no, fue yo no la algo llamaba muy para presionarla, normal. simplemente cómo Sí, iba todo la el tiempo dieta, cómo yo que le estaba cumplí cumpliendo con con todo las lo que él 8 quería, horas yo que le estaba Ok, cumplí. un durmiendo. momentito, O tú sea, dijiste algo de la venta de tu ropa, ¿cómo Sí, fue es que eso? el señor también se lucró vendiendo mi ropa. O sea, la ropa que yo utilicé la vende a los clientes. A Y ver, le dice, esa es la ropa de ella, le pagan por eso y Ah, pero aparte... eso no estaba en el contrato. No, eso no pero estaba. De esa que ropa si es yo mía. pasa iba a vender. Claro, tampoco estaba. Pero Él se ha esa lucrado ropa de es mía muchas y hay una cosas. cláusula que dice que todo lo que se anexó a la producción es parte mía. Y dice claramente El señor lo es que un dice. estafador. Entonces, ¿Este yo puedo hacer contrato lo que quiera con la preparaste ropa. tú? ¿Cómo? ¿Tus abogados prepararon Claro este que contrato? sí, claro que sí, claro Claro, que sí, porque es que efectivamente. Ahora, el señor es un estafador. Usted no me soy dijo ningún a mí una estafador porque cosa y usted no me usted está se ha cumpliendo el lucrado. contrato, Yo lo único que señorita, quiero por es que favor. se haga justicia. Señor, esto es matemática simple. No cumplió el No, contrato. pero usted sí le Aquí el pagaron, tema, usted sí le aquí el pagaron, tema es, usted sí se lucró, ¿cómo tú usted vas a hacer pagó? un contrato en base a un evento que puede o no puede pasar con la exactitud que te hace falta que ocurra? Porque aquí está el tema. Y es que es un O riesgo sea, que él la debía regla tomar. viene cada 28 días, supuestamente. Pero hay gente que le viene cada 25, cada 23, Eso no es cada culpa 26. Se hizo una selección entre 160 señoritas. Pero es que eso no es culpa mía. Entonces, o sea, es un obviamente, tema que habla- usted corrió. entiendo ¿Quién que no es tiene culpa mía. testigos en el caso? Yo no Yo. estoy alegando, yo no estoy Yo traigo alegando que una sea testigo. regular. Tú tienes una Fue un testigo. momento que fue regular, aceptó que fueron 2 días que le vino después. Pero la segunda vez Pero se es le un riesgo adelantó que usted y debió ella haber debió tomado decirme porque fue el para tema no que usted invitar a las escogió. personas, para no perder ¿Y no gastos te lo de hotel. informó? Ella no me ¿Y por informó. qué no le Sí, informaste? yo le informé todo el tiempo, él mantenía llamándome, ya te llegó, no O sea, te que él llegó, sabía ¿cómo? que te había Claro, llegado una él semana sabía, antes. No, él ella sabía. Y me no está me informó. mintiendo a mí aquí. Sí, él Doctora, sabía ella no me absolutamente informó. todo. perfecto. O sea, su Ok. palabra contra la mía. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta, recibimos a los testigos, los expertos y vemos qué solución le damos a este caso. No se vayan. Yo le pago los $10.000 a la señorita con tal de que esos 4 días me menstrué. Tú trata de que a esta mujer no le vaya a pasar nada, ¿viste? Claro. Porque vas a terminar arrestado. Caso cerrado. Patricia Modelo está demandando a Enrique, que es un artista que la contrató para un proyecto que se le ocurre que incluye, que tiene que ver con la exposición de la menstruación como algo natural de la vida. Ella fue escogida entre 160 otras modelos. Exactamente, porque doctora. tenía las cualidades, entre ellas que es muy fija con su regla. Ella tenía su regla cada 28 días. Pero cuando llegó esta exhibición en vivo, no le cae la regla hasta 2 días después, causándole gastos al señor que había invitado a todos estos otros fotógrafos que iban a venir, Y etcétera, clientes, etcétera. doctora, porque ya les Entonces había vendido... lo pasan al otro mes y a ella se le adelanta la regla. Y ahí hay Exactamente. un conflicto porque ella dice que ella le avisó a él y él dice que no le No me avisaron. avisó, doctora. Doctora, igual y- Por ende, él no le ha pagado nada porque el contrato estipula
que las dos partes tienen que ser cumplidas. Y ella dice que ella ha cumplido sustancialmente con el contrato y que le paguen sus $10,000. Ahí está el problema del caso. Doctora, Doctora, igual el problema es lo que estoy perdiendo dinero porque yo ya había vendido Doctora. unas fotografías y parte había vendido como 15 fotografías. Doctora, Ahora, yo lo que estoy pasa pidiendo es que justicia. esas fotografías pierden valor porque la última parte, el concepto, el performance, es lo que de alguna manera enmarca Doctora, toda la obra. pero yo estoy pidiendo Entonces, justicia pues me porque está el señor afectando se ha lucrado. completamente. El señor se ha lucrado, el señor ha vendido a sus Pasemos al clientes. testigo de la demandante, por favor. Igual usted se lucró, usted está ganando A dinero, ver, usted me señorita, puede a mí pero pagar. obviamente mi es un tiempo. negocio, Está pero vendiendo que las todo es una fotos. parte Está artística. vendiendo las fotos Sí, de... claro. Estoy vendiendo las fotos, vendió pero no todas. tiene Y mi ningún ropa sentido, no íntima vale nada también. si el performance no está. Mi ropa Ok. íntima también. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Claudia. Ok, ¿y eres testigo de la demandante? Sí, soy la testigo, soy la manager de ella. Ok. Nos comprometimos a hacer un trabajo con el señor acá. El trabajo en un principio lo vimos muy bien porque era algo de mostrar lo bello que es la menstruación de las mujeres y todo, y lo vimos, bueno, está Ya- bien, ya no hay algo problema con la natural. temática. Sí, no hay ningún problema, lo hicimos. Pero el problema es que ahorita el señor ha vendido toda su ropa. O sea, en este momento tengo una manada de maniáticos llamando a mi oficina que quieren la niña, la que menstrua, la de la menstruación, la de esto. O sea, es insoportable. Yo le dijera a ella las cantidades de personas que llama, es Bueno, terrible. doctora, eso es un riesgo porque la gente tiene la manera Pero de está pensar vendiendo mi y yo imagen lo que quiero es también. Bueno, educar yo a te la digo la gente. verdad. Está Tú vendiendo dices que mi tú eres imagen. dueño de todo lo que tú estás vendiendo, pero Claro. aquí tú no en ningún momento, tú le dijiste a ella que tú ibas a vender la ropa con su menstruación. Al fin y al cabo estás vendiendo parte de su sangre, le estás vendiendo a otras personas la habilidad de hasta ver qué Bueno. tipo de sangre tiene ella. Ahí, o sea, por Dios. yo no sé. Ahí está Este tipo no está específico bien de la cabeza. en letra No, grande, está bien de doctora, la que dice cabeza. que Doctora, todo doctora, el material no, pertenece enferma. al Doctora, yo fotógrafo. revisé el La contrato. ropa que yo No, le no, di no. pertenece No, entonces a eso mí sí, también. no tiene por qué Pertenece a vender ti, mi pero ropa. no dice que la vas a vender. Bueno, pero eso por es problema poco me mío vende a mí porque eso es también. aparte, doctora. Ah, Eso pero es el problema problema mío, de ella doctora. también, que está sufriendo las Eso, pero- consecuencias de Pero dicha qué venta. consecuencia, o sea, Claro. eso Ok, puede señor, saber. eso no- A ver, Doctora, es estamos una manera de perjudicadas pensar. las dos. Algo más que quieras Que decir. estamos perjudicadas las dos en Yo este lo momento, no la comprendo. puedo poner en Claro, ninguna están otra lidiando Que el con señor temas me que no pague. tenían que haber Sí, lidiado. y que Ok, me- muy y bien. que me pague. Ajá. Yo ¿Nadie necesito más tiene que testigos? me pague mi trabajo. No, que solucione esto, Ok, por Dios. producción tiene un testigo. Pasemos al testigo de la producción, por favor. Degenerado. Muy buenas No sé, tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Degenerado. Juan Diego. Juan Diego. ¿Y tú quién eres? Bueno, yo la verdad es que fui quien le compró la tanga al señor de la señorita. Cochina. Doctora, Sí, eres sí. uno de los pervertidos Doctora, que yo la llama. verdad- Mírelo. Doctora, quiero aclarar yo la verdad, yo que yo había sabía que tirado esto esa se iba a ropa realizar, y él doctora. encontró en la basura. Él No, acaba no, de no. decir que la Él vendió. encontró la Él es ropa en uno la de los basura y la pervertidos. extrajo de la Él acaba de decir que basura. vendió. Él Doctora. acaba de ¿Sabes tú decir que la eso? vendió. Él No, la doctora. extrajo de la basura. Entonces después dijo que le vendía la ropa y no puedo vender. acaba de decir Y me que la ofreció vendió. $3,000. Doctora, y bueno, yo sabía que esta Vea. situación se iba a ¡Silencio, realizar. que no oigo! Yo sabía que esta situación se iba a realizar, así que decidí acceder por parte de producción porque yo fui quien compró uno de los cuadros de la señorita y estoy dispuesto, pues, si se puede solucionar lucrado y no con me ha ellos, pagado. a que yo le pago los $10,000 a la señorita, con tal de que esos 4 días me menstrué. No, es que yo Es no hice una ningún- clase de fetichismo. Yo no La verdad hice- es que yo soy un poco tímido y pues vi como una manera Yo no fácil tengo- de acceder a... O sea, que tú estarías dispuesto a pagarle $10,000 a ella y ella lo único que tuviera que hacer es que menstruar frente a ti. De hecho, ya le había hecho Eso es seguimiento, un loco, doctora. eso es un loco. Ya le había hecho seguimiento. Yo creé un correo electrónico eso no falso fue el y le había trato. escrito, Eso no le fue el había trato. hecho varias llamadas, pues no accedía. Es uno de los Porque maníacos. me Es un parece... enfermo, me ese parece- señor es un enfermo. No, me Ok, parece dile al una niña doctor indígena. Irizarry y a la enfermo. doctora Vivian González Los que dos pasen, son por enfermos. favor. Doctora, es uno de los Ese enfermos. es un ¿se da enfermo. cuenta? Si le Ese es gusta un el enfermo, tamaño, doctora. usted le vendió ¿Ya? la ropa. O sea, ¿cómo No. puedo...? O sea... O sea, Es yo que no cómo voy a cabe en la acceder a cabeza. eso, Para qué mí locura. eso es Es más, parte doctora, y está yo- tergiversando yo todo. tengo una de No las puedo entender. prendas Yo le voy a pedir acá. caución para mi Tengo cliente una que de no las se le prendas, arrime. tengo una de Oye, las prendas, pero, qué pena, o pero sea- tengo una de las prendas porque me parece ya como un amuleto de la suerte. Ay, qué cochinada. Es algo de lo más... Mira, por favor, o sea, eso es una basura. No, lo mío, es lo mío bonito, es bonito, me parece lo Oye, más lo que te voy a natural. decir. Tú me has dicho aquí que tienes fetichismos, que tienes no sé qué cuántas cosas. ¿Estás loco? Escucha, tú trata de que a esta mujer no le vaya a pasar nada, ¿viste? Claro. Porque vas a terminar arrestado. Trata de no molestarla más.
Trata de controlar. ¿Y si la invitó de pronto a algún café o algo? Usted es un enfermo, hombre. Yo soy artista. Sí. Usted no tiene por qué... ¿Cómo trae eso así? Señor, Pero si yo Doctora, pagué, vuelva si yo al punto. pagué no tengo derecho, yo tengo está derecho. dañando los 10 millones. Cállate ya. Sobre artística, Cállate, eso no ya, puedo cállense entender. ya. Todo el mundo silencio. De este también. Ok. Doctora Irizarry, la regla por lo regular viene cada 28 días. En las personas regulares, sí. En una persona regular. 28 a 30 días Pero siempre aún regular. en las personas regulares, ¿puede haber un atraso? Claro que sí. De hecho, el que la regla se llame regular no quiere decir que permanentemente va a ser regular. Siempre que hay cambios hormonales en los pacientes, por ejemplo, luego de haber quedado embarazada, luego de haber tomado una pastilla anticonceptiva o luego de una situación de estrés donde los niveles de las hormonas de estrés aumentan, puede haber cambios en la regla de la persona. Ok. ¿Él la estresó, O doctor? sea que esto es normal. Sí, es normal. El que no le haya llegado su Claro. regla en los 28, dentro del periodo de 28 días, podía ser porque estaba estresada con el proyecto que estaba haciendo. En efecto. La Muy llamadera. bien, perfecto. ¿Hay factores psicológicos también que pueden atrasar la regla? Si cualquier emoción, ya sea de estrés, de ansiedad, cualquier tipo de emoción, pues pudiera afectar, como muy bien lo dijo él, que hay una disminución en el proceso hormonal que comienza en el cerebro y obviamente no va a haber entonces la liberación del óvulo y ahí entonces viene por problemas de desbalance del estrógeno, de la progesterona, pues va a venir entonces un retraso en el periodo causado, puede haber no solamente causas físicas, sino emocionales. Emocionales también. Doctora, yo no creo... O sea, Entonces yo me asesoré, doctora. pregunto si el señor artista cuando decidió hacer este proyecto, estudió estos factores. Yo me asesoré lo que estoy peleando porque Tú no ella tienes me lo nada avisó. que decir aquí. Pero es que me tú parece vas que a no la hay manito. Es un enfermo. No, Sí, tú no por hables favor, nada. por favor, por favor. Decisión del caso. Él se ha lucrado, Una no me ha causa pagado. para que Le no voy se a dar acerque. la razón de por qué voy a hacer la decisión de esta manera. Primero, este contrato lo preparó el demandado. Siempre se debe de interpretar en contra del demandado cuando es la persona que prepara dicho contrato. Entonces lo voy a interpretar más estrictamente contra él. Segundo, considero que escogió un tema donde él no tenía todo el control. O sea, que él mismo se puso en riesgo en el proyecto que él estaba realizando. Es un riesgo que... Tercero, ella cumplió sustancialmente con el contrato. No cumplió la segunda parte, Puesto doctora. que está en las fotografías que hicieron, tiempo. etcétera, etcétera. Es que no es parte, Así o que sea, lo ella mío era considero que ella terminar la cumplió obra, doctora. sustancialmente con el contrato. Y cuarto, y peor, este señor vendió la ropa de esta chica sin informarle a ella que estaba haciendo esto. Pero yo se lo Aunque expliqué. él se quede con dueño de Quedó en todo, buenas él manos. estaba lucrando con algo que le está afectando a ella de Bueno, una pero es que manera yo no contaba, seria y doctora, con que iba a sustancial. tener Tampoco me gente ha enferma Te como ella, concedo doctora. la demanda, Yo soy le pagas enfermo. $10,000 en No, pero no estoy de 5 acuerdo. días. No estoy He de dicho, acuerdo. caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que... Y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado.